El trading de noticias se está convirtiendo en una técnica bastante popular. Me imagino que la mayoría de los presentes que ya tienen algunos meses, pues incluso hasta de repente algunos años en el mercado, ya debe estar ciertamente familiarizado con este tipo de estrategia, ¿no? El objetivo del webinar es orientar qué tipo de trading se puede realizar con las noticias más relevantes, ¿ok? En lo que es los principales horarios de noticias, bueno, aquí están las horas GMT, en los cuales la mayor está abierto la mayor cantidad de mercados o los más importantes a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales noticias que mueven los mercados en el día a día? Bueno, estas son algunas de las principales noticias que mueven más el mercado, ¿sí? Todo lo que es empleo, todo lo que son las decisiones de las tasas de interés de cada banco central, la balanza comercial de cada país, Producto Bruto Interno, eh, el producto manufacturero, que no aparece aquí, también es un dato bastante importante cuando lo arrojan las economías más importantes. Entonces, en lo que es trading de noticias específicamente, hay dos técnicas. Una es el straddle y otra es el trading a las cifras. El straddle es muy sencillo y simplemente consiste en colocar una orden de compra y una orden de venta y especular con el movimiento luego de la noticia, ¿no? A veces uno no sabe si la noticia será buena o mala y cómo impactará en el mercado, y en base a eso coloca una orden de compra por encima de cierto nivel y una orden de venta por debajo de cierto nivel, y la orden que coja primero, de acuerdo a cómo se comportó el instrumento luego de la noticia, será la que coja, ¿verdad? Ahora, les voy a acá mostrar un ejemplo del euro dólar, ¿sí? Del euro dólar, y el preciso momento en el cual, minutos antes, sale la noticia. En este caso, la noticia todos los ejemplos que voy a explicar son con el non-farm payrolls de Estados Unidos, ¿sí? Este punto aquí fue minutos antes de que saliera la noticia, ¿está bien? Donde tengo el cursor. Ahora, antes de que saliera la noticia, lo que yo debo hacer en el caso del euro dólar es marcar cuál fue el máximo y el mínimo del día, de ese día, minutos antes de que saliera la noticia. Minutos antes de que saliera la noticia, el precio había hecho un máximo por aquí y el mínimo había sido por aquí, ¿no? Y estas dos líneas celestes o turquesas, como las quieran ver, marcan tanto el máximo y el mínimo que había tenido el euro dólar durante ese día, minutos antes de que saliera la noticia, ¿ok? Minutos antes de que saliera la noticia. Lo que hago es medir cuánto es el rango que hay entre el máximo y el mínimo. En este caso son 120 pips. Entonces, de esos 120 pips, lo que voy a hacer es la tercera parte de 120 pips, el 33%, es 40 pips. Voy a colocar una orden de compra 40 pips por encima del máximo que había tenido en ese día, que es esta línea de aquí. Quiere decir que mis 40 pips estarían por aquí, donde está el pequeño rectángulo turquesa, ¿sí? Una orden de compra 40 pips por encima del máximo y una orden de venta 40 pips por debajo del mínimo, que quiere decir que por acá, donde tengo el cursor, ¿sí? Aproximadamente, ¿está bien? Una vez que sale la noticia, el par dispara para arriba y por acá coge mi orden de compra, y una vez que coge la orden de compra, yo debería colocarle un take profit y un stop loss. Mi take profit será el 50% del rango diario que había tenido antes de la noticia, que era 120 pips. Es decir, que mi take profit sería 60 pips
60 pips, ¿sí? Y mi stop loss sería el 33% del rango previo, del rango de los 120 pips, es decir, 40 pips. Entonces, una vez que se ejecuta la orden de compra, tengo que colocarle un take profit de 60 pips y un stop loss de 40 pips. A ver, ¿se entiende la idea? En todo lo que es el trading a las cifras, es un poco más complicado, subjetivo, porque vas a tradear la noticia en sí. Si la noticia supera el esperado, entro comprado, por así decirlo. Si la noticia sale por debajo del esperado, entro vendido, ¿no? Es un poco más subjetivo, pero también hay una estrategia que se puede utilizar en estos casos. Y nuevamente seguimos con el non-farm payrolls, ¿está bien? Pero esto va aplicado al oro, específicamente al oro, ¿no? Que históricamente funciona como un seguro contra la inflación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos que se espera, el esperado de este mes es que haya 151.000 nuevos empleos. ¿Está bien? Imaginémonos que ese es el caso de este mes. Si aumenta la creación de empleo no agrícola más del esperado, que viene a ser 151.000, el oro tendería a caer. ¿Por qué? Porque se disminuye la duración de los estímulos monetarios, ¿no? Porque cada vez que mejora la tasa de desempleo, estamos más cerca de que Estados Unidos quite los estímulos monetarios. Entonces el oro tiende a caer por eso. ¿Está bien? Si la creación del empleo no agrícola baja por debajo de los 151.000, el oro se debería beneficiar, ¿no? Porque aumentan las expectativas de que sigan y continúen los estímulos monetarios. ¿Ok? Entonces, si vemos un historial del último año, ¿no? Esto aquí se ve en la parte izquierda. Por ejemplo, en enero del 2012 decía 152, quiere decir que el esperado era 152.000 nuevos empleos. El real fue 200.000, fue superior del esperado. Entonces, en ese caso, la posición que debes tomar es una posición corta en el oro, ¿sí? Corta en el oro, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no? O por ejemplo, en febrero de 2012, nuevamente el esperado 150.000 y el real fue 243.000, muy por encima, y la posición tiene que ser corta en el oro. En el caso de abril del 2012, que el esperado era 207.000 nuevos empleos, en el momento que sale el dato, fueron 120.000 solamente, es decir, por debajo del esperado. Por eso la posición del oro es larga, ¿no? Y aquí hay un promedio de cómo se comporta en promedio el oro, por ejemplo, 5 minutos después, 10 minutos después y 15 minutos después del dato. 5 minutos después del dato, de que sale el dato, el oro tiende a moverse $10 en promedio. $10 en promedio, ¿sí? El oro tiende a alcanzar máximos de $10 en promedio. 10 minutos después, $11 y 15 minutos después, $13. ¿Ok?